Si te parece podemos empezar. Y yo poco tengo que decir para empezar, salvo que, bueno, hace muchos años, cuando trabajaba en los Estados Unidos, un colega diplomático me presentaba a la gente diciendo: Mr. Liban es kremlinólogo, habla ruso. Para los jóvenes que no saben qué es un kremlinólogo, era en aquella época un experto en asuntos soviéticos. A lo cual tuve que decir: es verdad, hablo ruso, pero de kremlinólogo nada. No solo no sé nada, sino que nunca he pisado aquel país. Y hoy por hoy, pues hablo de hace 40 años, no tengo mucho interés en visitar la Gran Unión Soviética. En fin, me quedó fama de kremlinólogo en los Estados Unidos, porque hablaba ruso. Como llevo muchos años estudiando la cábala, espero que nadie de los presentes me tache de cabalista, porque no lo soy. Soy un mero estudioso, no estudiante, estudioso de la cábala, y creo que después de muchos años llegué a la conclusión de que no sé gran cosa. No sé gran cosa, quizás sepa un poco más que los demás, pero muy poco más. Para estudiar la cábala hacen falta, no sé, Rafael, ¿qué piensas? Yo pensaba un mínimo de cuatro vidas. Bueno, como empecé, ya me faltan otras 3,5. Claro, 3,5. Así que prefiero que alguien que lleva más horas de vuelo que yo, que es Rafael, nos hable de la cábala hoy, y luego ya vamos a entrar en lo que es el debate. Bueno, yo continúo en la misma pauta, porque honestamente no soy cabalista, hay que reconocerlo. Y como la cábala más importante, pero de cábalas hay muchas, pero la más importante, la que se continúa a trabajar hasta hoy, es la cábala judía. Entonces tampoco soy judío. Y entonces tenía gracia porque tú me enviaste una nota, la invitación, y había puesto por error, al lugar che Cannetti con 2 N e una T, che è un nombre toscano que significa cañas en español, porque había en la Edad Media ahí al lago Trasimeno tantas cañas servían para hacer silla. Entonces, la tradición que muchísimos se llaman como yo, Cannetti. Cuando al contrario tú me has puesto Canetti, que es otra persona, es Elías Canetti, todos lo conocen, un grandísimo escritor, premio Nobel. Una maravilla. Yo he vivido en Londres muy cerca de él, de vez en cuando se confundían y me llamaban a mí, me decían Shalom, no, digo un momento. Creo que tenemos una Canetti por aquí, sí. No muy lejos. Bueno, entonces ha sido gracia, me has hecho gracia porque digo, bueno, me ha hecho como Don Elías. Yeah. No, yo me llamo Rafael y soy toscano, y bautizado, católico de estos. Sui generis, pero bueno, no muy lejos de esta situación. Entonces, para volver a la cuestión de la cábala, cuando Adrián me ha propuesto francamente no sabía qué decir, pero del otro lado, sí tenemos que hablar de una cábala, especialmente la cábala judía, que hay un rabí que venga aquí, muy difícil. Muy difícil, ellos tienen una tradición maravillosa, pero no son muy abiertos en comunicar afuera su pensamiento. Por lo menos yo lo he experimentado, en mi vida he trabajado por una compañía judía y lo conozco muy bien, he vivido un poco con ellos, ¿no? O sea, no le gusta mucho transmitir su pensamiento, y especialmente un pensamiento como la cábala, que para ellos es la parte más alta de su formación, ¿cómo podemos decir?, religiosa.
Bueno, entonces, moral de la historia, bueno, tenéis que contentaros con dos personas que están más o menos al mismo nivel. Esto me va a ayudar mucho porque yo he intentado de prepararlo lo mejor que podía. Y sobre las bases, se lo comenté a Adrián, de un trabajo que hemos hecho en Italia con algunos hermanos en los años 70, hace mucho tiempo. Y finalmente llegamos a la conclusión, después de mucho y duro trabajo buscando la materia donde hay que cercarla, ¿no? Porque bueno, en 1800 había libros sobre la cábala así, pero malísimos, la mayoría, ¿no? El 90% eran. Hay más de 6.000 títulos sobre la cábala. Fíjate. 6.400, una cosa así. Entonces, por ahí buscamos nosotros algo fuerte, genuino. Afortunadamente había algunos hermanos, uno de ellos judío, que su mujer tenía como un grupo de trabajo sobre la cábala, porque ellos están continuando. No es como los sufis, sí, un poco como los sufis, entre los musulmanes, ellos también tienen, bueno, pero entre los católicos no. Ni cábala ni nada, ¿no? Nuestra religión es muy estricta, no quiere que se suba un poquitín por arriba, y más bien sanciona, más que ayudar, ¿no? Si alguien hace estudio un poco afuera del común. Pero curiosamente encontramos un tema que para trabajar la cábala judía, por lo menos que empezamos con esta, ¿no? Creo que era más importante, por lo menos que tiene más tradición. Para trabajar eso hay que conocer un poco quién son los judíos. Entonces, os he preparado aquí, hay 10 solamente, pero si queréis más, unas pequeñas notas, no vamos ahora a charlar sobre estos temas, porque el tema es la cábala, no sé. Pero hay que conocer quién son los judíos, cuál es su religión. Y entonces encontramos, siempre se trabajaba en Roma, curiosamente, una de la revista del Vaticano, que se llama Civiltà Católica, Civilización Católica, muy buenísima revista. Nosotros como masones siempre se tomaba ideas allá porque cubre muchísimas cosas mismo afuera de la religión católica. Y entonces encontramos en la revista un tema, era tratado, si bien que me acuerdo que llamamos por teléfono, ¿tenéis judíos ahí en el Vaticano? No, dice, pero nos hemos informado y hemos intentado de hacer, bueno, la de la historia. Aquí hay una introducción sobre la religión judía, que es muy importante, yo creo, porque la gente no sabe estas cosas, ¿no? Y ellos no son para comunicar muy fácilmente con los estudiantes. Entonces, si a alguien le interesa, aquí son tres partes esta pequeña charla. ¿Quién son los hebreos? Pero esto lo vais a leer, porque ahora nos vamos a dedicar al tema clave. Y después, ¿qué es la cábala? Y los sefirot, que son parte de la cábala, este gráfico, este mandala maravilloso, ¿no? Que tiene efectivamente en esta tradición, y que es todo un programa. Entonces es suficiente hablando de la cábala, de los sefirot, y lógicamente la conclusión será: ¿en masonería no sirve? Yo creo que sí, porque este grupo que trabajaba en Roma, que se llamaba Grupo K, justamente como cábala, eran todos masones, y después fundaron una logia que se llama Montesión, seguramente tú la conoces, que es, en Italia por lo menos es lo máximo que puede tener. Tiene trabajos muy buenos. Lo máximo que puede encontrar. Y ellos, si os interesa el tema sobre la cábala, tienen como 50 o 60, ¿verdad? En internet, digitar Montesión y directo lo tenéis, por ampliar, porque sabes, son temas, como decía, no tenemos 4 años ahora a disposición. A lo mejor, ¿qué sabe? Recién sabe. Bueno, pero nosotros desde luego abandonamos, porque nos dimos cuenta que efectivamente para trabajar la cábala, por lo menos la cábala judía, había que saber el hebreo, hablarlo. Entonces este idioma
ya era una complicación bastante fuerte. Necesita no 4 años, pero mucho tiempo. Bastante. Y entonces, pues nada, aquí está una pequeña notas que la podéis coger aquí. Son juntas los hebreos, quién son los hebreos, otro es la Cábala y otro los Sefirot. No sé si tiene alguien interesado, mismo ahora para seguir la charla, aquí está, lo podéis si alguien se ofrece a repartirlo, sí. Entonces saltamos la cuestión de quién son los hebreos y vamos al tema en cuestión, que es la Cábala. Bueno, la Cábala es de origen hebreo, esta por lo menos, de origen misterioso, de un tiempo muy lejano, probablemente procedente de alguna raza desconocida. La Cábala puede ser considerada, en un cierto sentido, como un sistema metafísico relacionado con la ontología, con la creación en particular. Ontología, bueno, es ya una palabra poco usada, es parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. La Cábala se ocupa de las relaciones del hombre en la tierra con las causas originarias y con la energía vital del universo. Gran conciencia, llamámoslo fuerza vital común. La Cábala se proclama una escuela que nos ofrece algunas claves relacionadas con las fuerzas naturales, por medio de las cuales el hombre puede dirigir los fenómenos de la naturaleza que así serán obedientes a su voluntad. Entonces la primera pregunta la hago yo en lugar que ustedes. Entonces, ¿es arte mágica? Esta no es la opinión de los cabalistas, que definen su arte como una ciencia metafísica que nunca han utilizado la palabra magia, en el sentido de invocación a los seres, a la fuerza o potencias sobrenaturales. Y esto, si leéis la cuestión de la religión hebrea, lo vais a ver. ¿Por qué? Porque ellos no tienen intermediario, es solo Dios, solo con Dios, habla con Dios. El mismo Moisés, es curioso, Moisés, se dice en español. Sí. Entonces, a veces que yo, la media palabra italiana, media francesa, bueno, una confusión. Entonces, puedes corregirme, cariño. Y entonces el mismo Moisés no tiene una tumba, a propósito, porque los hebreos no vayan allá pregando, Moisés intercede por mí, habla por mí, hace oraciones por mí, ¿me entiende? No, ni sabe a dónde está el pobre enterrado. Para evitar esta situación intermedia de santos, mismos los ángeles, solo los ángeles. A un cierto momento, al principio sí era muy con el culto de los ángeles, pero a un cierto momento, creo en la Edad Media, alguien ha dicho ahí como la Torah la cambian sistemáticamente en el tiempo, se adapta, han quitado hasta la geología, que era uno de los temas importantes de la cultura hebraica. Y entonces no, se entiende por qué son reacios. Usa la magia, claro que sí, pero no la magia en sentido de invocación. Porque sería, pues, si no, sería que invocar a Dios, esto ya ellos lo asumen, ¿no? Dios está en mí, está en todas las cosas, ¿no? Por supuesto que no tiene cosas intermedias. Por su parte, los verdaderos ocultistas, estos somos nosotros, consideramos la magia como un arte secreta por medio de la cual un conocimiento poco común de las leyes y los poderes cósmicos pueden ser utilizados para el bien de la humanidad. La Cábala es un intento de colocar el hombre en relación directa con la divinidad. La Cábala es un método teúrgico para conseguir el control de la naturaleza.
Otros lo consideran como un tipo de juego intelectual en el cual los números y las letras son empleados para la solución de problemas filosóficos. La palabra Cábala significa tradición o transmisión, mejor, y ha sido conservada por algunos sabios hebreos como parte de la ley escrita, la Biblia, o la ley oral, el Talmud y el Midrash. También se encuentra en la Cábala la enseñanza divina secreta, que no ha sido escrita y solo es revelada por iniciación. La Cábala ha sido la enseñanza científico-religiosa de los antiguos hebreos. Ha sido, y lo es todavía, un intento de explicar el fenómeno del universo física y espiritualmente. En otras palabras, para demostrar que los fenómenos de la naturaleza son la consecuencia directa de las leyes y no una manifestación, no manifestaciones arbitrarias. Como esta enseñanza sobrepasa la comprensión del conocimiento general de la masa, se reserva solamente para individuos que por su vida moral y intelectual han demostrado merecer la introducción en este mundo secreto. Mismo la escuela rabínica no te dice, bueno, siéntate aquí, ¿no? Que hablamos de Cábala, te hace una iniciación antes de entrar en sus conventos y hablar de estos temas. Esta enseñanza es casi siempre comunicada por medio de la iniciación, que es como un test destinado a demostrar la actitud de un individuo a una gnosis excepcional. Todo el rito iniciático ha sido, por la verdad, como una introducción a la sabiduría. Hay que tener presente, al igual que sucede con otras antiguas enseñanzas, la Cábala puede haber sido corrompida, y lo ha sido mucho. Han escrito libros sobre el tema que son interpretaciones personales con ideas preconcebidas y que han alterado el verdadero significado de la Cábala en su función. En verdad tenemos que precisar que la Cábala no se enseña, se aprende con inmensa dedicación. Hay que tener mucho cuidado con los libros sobre la Cábala, especialmente del siglo XIX, que complican su estudio en consideraciones totalmente extrañas, complican su estudio en lugar de facilitarlo. Será útil también recordar que la enseñanza esotérica de la Cábala es común a muchos pueblos antiguos. Ideas similares o idénticas se encuentran alrededor de las primeras culturas china, hindú, egipcia, babilonia, asiria, caldea, así como entre los hebreos y los cristianos. En otra ocasión podremos hacer algún trabajo sobre quizás sobre la Cábala cristiana. Sí queda un poco atrasada la Cábala cristiana, pero tengo yo es muy interesante porque son dos corrientes diferentes, completamente diferentes. Sí. Por tanto, podemos afirmar que existan numerosas cábalas, pero la tradición es una sola. Para un estudio de introducción a la Cábala hebrea es necesario el conocimiento de la Biblia, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, la geología, la magia, la teología, el Sefer Jerisa, el Sefer Abai, el Sefer Azor, la astrología esotérica y la aritmosofía. No vamos a tratar todos estos temas, vamos a lo esencial. Vamos a lo esencial, que efectivamente es el Zohar y el Yetzirah. Los dos temas para dar la traducción exacta son el Yetzirah es el libro de la creación y el Zohar es el libro del esplendor. En este breve ensayo nos limitaremos a una explicación básica de los temas esenciales. El Sefer Zohar, redactado en hebreo y parte en caldeo o arameo, se relaciona con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o Pentateuco. Primer libro, el Génesis. Segundo, el Éxodo. Tercer libro, Levítico. Cuarto libro, los Sumerios. Quinto libro, el Deuteronomio, que han sido y son considerados textos sagrados hasta la época de Isaías.
Traducciones en lengua actual traducidos en lengua actual por los escribas y los profetas se justifican así muchas notaciones y variantes, sin contar con una larga cantidad de comentarios tradicionales transmitidos verbalmente por los estudiosos. El Sefer Yesira y el Sefer Zohar, con el Pentateuco, son suficientes para un conocimiento práctico y fundamental de la doctrina de la Cábala. Este puede ser considerado el estudio dogmático de la Cábala. Empezamos con el Sefer Zohar, muy brevemente, no preocupes, es que no vamos a tener aquí toda la noche, aquí no tenemos comida, ¿no? No, y necesitamos más de una noche. Bueno, entonces, en el Zohar hay, relacionado con la Cábala, el primer capítulo, donde está toda la magia con sus talismanes y rituales. En el capítulo segundo se compone de tres partes. La primera es la gematría, en francés es gematría, es la ciencia del valor numérico de las letras. En esta hay dos fases: calcular el total de los valores numéricos de cada letra en una palabra, y segundo, se establece un sistema de relación entre diferentes palabras aparentemente distintas, que pero tiene el mismo valor numérico. Ahí uno se puede sorprender cómo funciona, cosas maravillosas. Por este que yo os he puesto aquí, al final de estas 4 páginas, un alfabeto judío con la correspondencia en español, y con el número, y más que importante, con el número que corresponde a esta letra. Entonces, si queréis hacer juego de este tipo, porque aquí yo he hecho un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Metatron, si se suman no las vocales, sino en español. Las vocales se quitan, se olvidan. Es lo que contan son las consonantes. Si se suman el valor de las consonantes de la palabra Metatron, hace 314. Pero Shaddai igual hace 314. Entonces esto significa que hay una comunidad, y la hay efectivamente en el sentido, ¿no?, metafísico entre las dos palabras. Otra, la segunda siempre en el capítulo, aparte de la gematría, hay lo que se llama notaricón, la notaric en francés, ciencia que consiste en reunir las letras iniciales y finales de una frase inteligible y completa para formar una sola palabra nueva que se llama ayod, este sistema. Este método permite al mismo tiempo de encontrar esta palabra entre muchas y, lógicamente, al revés. Ejemplo, según este método, la palabra pardes, que es una palabra que, bueno, todos lo saben, se usa iniciáticamente de todas las partes y se ha usado de todas las partes. Se toman las consonantes, que son P, R, D, S, las cuales aluden a 4 diferentes maneras de interpretar la escritura. Entonces la P, Pechat, significa que la escritura se interpreta literalmente. La R, la segunda, Remes, es que se interpreta por alusiones. La tercera, D, de Ruch, por alegoría. Y la cuarta, Sof, místicamente. ¿Por quién no sabía lo que significa Pardes? Aquí está. Es una explicación completa de la palabra Pardes. Gracias a la Cábala. La Cábala en este caso es la Cábala notaricón. Otro ejemplo siempre de la notaricón es que la frase Atahebor le Adonai, que significa vulgarmente tú eres el Dios fuerte por la eternidad, si se coge las iniciales de estas 4 palabras, viene la palabra Agla. De nuevo, nombre, bueno, entre nosotros que se conoce, pero súper bien, ¿no? Había cultos entre los Rosacruces y todos, pues, se hablaba del Agla siempre como una palabra mística, pero mira lo que significa Agla. Por eso que la Cábala puede ser interesante, ¿no?, en cierto momento. Os he puesto ahí al fondo, te digo, los valores de cada letra y el alfabeto que corresponde de las 22 letras, porque a cierto momento uno puede ser la curiosidad.
debe un poco hacer este tipo de experiencia. Y el tercer método, siempre estamos hablando del sistema literario, el segundo capítulo del Zohar, se llama Tébura. Y esta ciencia se llama ciencia de la permutación de las letras. Se establece en un punto, como unos puntos de salida o tabla de permutación. Aquí tiene la tabla de permutación. Y se sustituye. Entonces, las letras dentro de una palabra con otra, es más complicado, dentro de una palabra con otras letras, de manera que aparezcan algunas correspondencias. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, lo más simple permutación es la que consiste en permutar la primera letra del alfabeto con la última palabra, la última de la palabra, la segunda con la penúltima, la tercera con la terzúltima, ¿no? Hacer este tipo de permutaciones. Y aquí se descubre, por ejemplo, que una palabra como placer, que es oneg, si la pone toda al contrario, significa pena, que es su contrario. De un lado está el placer, del otro la pena. Manteniendo la misma letra, dos palabras se oponen una a la otra. Es otro esquema que hay que preparar, lógicamente, si uno quiere trabajar sobre estas cosas, ¿no? Hay que preparar como un método suyo de trabajo, ¿no? Si lo que quiere hacer, cambiar las letras, o verlo al contrario, bueno, lo que quiere, varias posibilidades. El tercer capítulo es todo lo que es la doctrina de la Cábala que se transmite oralmente. Entonces, bueno, lo saltamos. El capítulo cuarto es la dogmática, que establece un sistema metafísico llamado, ahora venimos a otro tema muy importante, el Sefer Yetzirah y el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es uno de los más antiguos textos y está considerado entre los primeros monumentos del espíritu humano. Estudiando la Cábala descubrimos una doctrina más o menos universal, manifestando ideas y conceptos comunes a todos los pueblos de la antigüedad. Muy bien. Bueno, yo creo que esta un poco nos da una idea de la parte más práctica, ¿no? No sé si puede dar los números de la lotería, que sería maravilloso, ¿no? Estos sistemas. Todavía no, bueno, aunque hay mucho de esto la Cábala. No se puede probar. No se puede probar, sí. Bueno. Entonces, pasamos a la teogonía y cosmogonía cabalística. Todo en la Cábala depende y proviene de Ein Sof, el abismo. Es Dios en sí mismo, el absoluto. Después os voy a leer una pequeña frase sobre esto de un gran autor del tema. El absoluto se emana en 10 sefirot. Vos sabéis lo que es sefirot, ahora lo vamos a poner también en una pantalla, ¿no? Son 10 puntos críticos que ahora lo vamos a ver, así de sencillos. El absoluto, hablamos de la Cábala, la teogonía, la cosmogonía que puede tener. Y segundo, los sefirot. Estos son los elementos primordiales y soberanos de la Cábala. Entonces, el absoluto ya os lo he dicho, Ein Sof. Vamos a leer después una pequeña nota sobre el tema que es preciosa. En una determinada creación, los 10 sefirot atraviesan 3 estadios, los 3 mundos de Nefes, Ruach y Neshama. Bueno, entonces aquí, a donde vamos a ponerlo esto, no sé, pero hermano, para verlo un poco, porque si no está así, no se ve. Atrás. ¿Voy a cargar? Entonces, hemos dicho que tenemos Ein Sof. Aquí está. Ein Sof. Y los 10 sefirot, que se repiten 3 veces en 3 mundos distintos.
Uno es Nefes, es esto primero, que siempre el mismo dibujo, no cambia, pero cambia en el tiempo. Después hay Ruach, que es este, y después Neshama, que es el tercero. Me va a pasar como no sé si la conoce la anécdota de Churchill, que durante hablaba a la Cámara de los Comunes y había tomado whisky. Entonces, a cierto momento, tenía todos los papeles ahí encima de su mesita y su speech. Y a cierto momento, ¿qué pasa? Que se confunde con los papeles y lee 2 veces la misma página. Se haga una paréntesis, qué graciosa, porque entonces ahí continúa a leer como había un poco, o sea, estaba eufórico. Todo cuando se levanta los ojos, todo se reía. Mira y se da cuenta. ¿No creéis que es acaso? Es que tan importante esta página que piensa que leerla 2 veces vale la pena. Bueno, aquí me va a pasar a mí, pero si me pasa a mí no soy chacho. Entonces me van a echar. Bueno, entonces, Ein Sof, que está aquí, arriba, este punto aquí, es inmutable. Sin embargo, los números 2 y 3, este y este, se organizan y reparten en varias personas o influencias subordinados, representados con cráneos, pelo, barba, colores, o se hacen una figura así, ¿no? para recordar. Esto yo nunca lo he entendido porque funciona así, pero bueno, lo dejamos así, ¿no? Ein Sof aparte, que es el primero, arriba, todos los otros elementos considerados en su conjunto forman el círculo o mundo de Atzilut. Todos estos elementos, Ein Sof excluido y siempre inmutable por encima de todos los círculos, se repiten de nuevo 3 veces en los círculos de Olim Briah. Olim es el libro, el texto, Yetzira y Olim Asiá. Entonces, esto porque son 3, 1, 2, 3, porque es como una bajada de zona, de agua. De los cielos se pasa a los ángeles, de Dios se pasa a los ángeles, de los ángeles se pasa a otro sitio y finalmente se llega a la tierra, ¿no? Es un movimiento en el tiempo. Son iguales, los sefirot son igual idénticos, pero cambia el tiempo y efectivamente la carga que tiene es menor. Los 4 círculos de otro mundo ahora, vamos a otro. Esto es más sencillo. Ah, sí, bueno, siempre puedo verificar esto. Así. Pasamos a 4 círculos. Aquí entramos en la cuestión de círculos, pero son iguales, como hemos dicho, en una proyección general, en sentido muy general. Pero después, este dibujo tan bonito, que después lo vamos a ver con su nombre, mismo adaptado a una logia masónica, tiene varias zonas. Atzilut es la parte más alta, los primeros 3.
Es el estado más puro, absolutamente espiritual. Es un círculo de lo que llamamos de los atributos divinos. Después hay Bria, y es este segundo círculo de tres puntos, en la esfera que se llama el círculo de las almas, de los espíritus superiores iluminados por los atributos de Dios. Después, otro triángulo, otro tres, que están un poco más abajo, es Yetzirah, que lo hemos visto antes, hay un texto que se llama Yetzirah, que significa tradición, significa, es el círculo angélico o astral, región de la potencia fluídica de los elementos superiores. Y finalmente, la parte baja, este círculo aquí y aquí a la izquierda, es el círculo material, la región de los cuerpos, de los elementos inferiores, también en esta esfera donde residen y son castigados los malos espíritus. No lo mandan aquí en la tierra, desgraciadamente. Bueno, los tres círculos inferiores de Bria, Yetzirah y Asiá no son otra cosa que el espejo, la imagen, la reproducción cada vez menos perfecta de Asilut. Asilut es la primera parte, el primer triángulo aquí, es lo más importante que hay. Por este motivo se encuentran en cada círculo todos los elementos encontrados anteriormente en Asilut. Los sefirot es el plural de sefira, no designas otra cosa más que una acción divina, pero estas no cambian nunca, la esencia y la voluntad de Dios. Entonces son siempre igual, siempre igual, pero cambia de tono en función del momento en el cual estamos y también en el punto en el cual estamos, pero no cambia nunca. Los sefirot no son realidades, son abstracciones o sofisma, hasta un cierto punto, porque después viene el Sefer Zohar y dice la cosa, es el contrario, se opone formalmente a esta opinión. El Zohar presenta sin contestación posible los sefirot no como simple conceptos lógicos, como lo era antiguamente, sino como esencias reales, como emanaciones reales de la Ein Sof, como de que era la Ein Sof, recordar Dios, ¿no? La parte superior, como constituyente de las diferentes fases del proceso real que termina con el universo sensible. Y aquí tenemos esto, lo que es estudiar el caso, si vais a tener tiempo para estas cosas. Aquí hay un comentario que he dicho antes, que es muy importante, porque este Ein Sof finalmente es una novedad para nosotros. Nosotros tenemos Dios, además, pero puede ser el gran arquitecto del universo, puede ser unos santos, que la Virgen María, por ejemplo, mi madre conocía solamente una Virgen María, estaba en Nápoles, iba a Nápoles, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero ellos no, por ello no, nada. Dios, hay un solo Dios, y este Dios está en todos los lados, entonces está dentro de ti, entonces no necesita intermediarios, esta es la cuestión. Y entonces sobre este tema, Ein Sof Aur, hay un comentario de Ambelén que creo que vale la pena, son 2 minutos leerlo, en un libro que él ha escrito que se llama La Cábala Práctica. Ein Sof Aur se encuentra afuera de todo lo que es concebible, afuera de todo lo que el hombre puede entrever, imaginar, afuera de todo lo que para él es el bien y afuera de todo lo que es el mal. Algo más, hay algo más. Algo más es un imposible, aún más abstracto que la imposibilidad es accesible a nuestro espíritu. Se trata de la existencia negativa de Dios. Todo lo que es Dios concebido por el nombre no es. Definir lo que Dios no es entonces imposible para el hombre. Pero admitir que Dios tiene que ser es dejar ponerse en primer término de una definición particular de este absoluto. Afuera de toda búsqueda está el vacío, pero un vacío luminoso,
porque la última imagen nos permite concebir Dios como una luz brillante, cegadora, fría, inmóvil, insonora, sin perfume, lo que la Cábala llama la luz vacía sin límite. Esto es Ein Sof Aur. Ein significa nada, Sof significa límite o confín, y Aur significa luz. Se trata lógicamente de elemento metafísico de expresión, no se relaciona con la luz física ni con la correspondiente tinieblas. Ein Sof Aur corresponde a la idea de la iluminación espiritual y Ein Sof a la puramente agnóstica, de ignorancia total. Cuanto por ahí es anular todo pensamiento, toda concepción, la pérdida de la conciencia en el sentido esotérico de la palabra. Tenéis que llevar a casa este tema, leerlo tranquilamente, porque merece muchas reflexiones, muchas reflexiones. Entonces, termina esta la primera parte con el alfabeto. Espero que lo vais a utilizar y ver un poco lo que estás, a ver qué novedades. Y si lo encontráis algo aún más curioso de lo que he dicho yo, lo comentaré la próxima vez que estamos juntos. Bien. Bueno, entramos en la cuestión de los sefirot. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, porque no tengo que tener 10 minutos para hablar de masonería, porque si no estamos hablando... Un poco más de 10 minutos tengo la impresión de que vamos a hablar de la masonería también. Bien. Hay mucha corriente masónica que reclama la Cábala como una especie de raíz fundamental de lo que es la masonería, y supongo que tenemos para más de 10 minutos. Perfecto. Bueno, entonces, la sefirot. La primera parte de este tema sobre los sefirot es este mandala precioso, que seguramente todos conocen ya, ¿no? La primera parte son 2 páginas que vienen de un escritor magnífico. Para mí es lo mejor de lo mejor. Si lo tenéis notado y si no notarlo, se llama Francis Varran. Ha nacido en 1867 y muerto en 1940, y ha escrito un libro que se llama La Teodicea de la Cábala. Buenísimo. Yo creo que quien quiere entrar en estos temas, este es un libro que no puede faltar. Varran introduce al lector a un concepto de la Cábala como medio de entender lo relativo frente al absoluto. La representación gráfica de este concepto se manifiesta en el árbol de la vida, bueno, es su nombre, que cuenta entre sus frutos con 10 sefirot. Son 10 puntos claves que ahora vamos a analizar. La descripción que nos hace el autor proviene del Zohar, o Libro del Esplendor, que hemos mencionado antes, obra central de la literatura cabalista, citando también a clásicos como Azriel de Girona, Irida y Cordovero. Todo cabalista de verdad. Sí, los grandes cabalistas buenos, sí. Para Varran, estudioso de Platón, también era un matemático, un profesor matemático de matemática. Las sefirot son ideas, arquetipos del pensamiento divino. Varran nos recuerda que Cábala es el término hebraico que indica el conjunto de la doctrina esotérica y mística del hebraísmo, expuesta en un enorme compendio de obras publicadas en un número aún más importante de manuscritos y en un vastísimo patrimonio de tradiciones orales. El momento de mayor florecimiento de la Cábala es en torno al siglo III y IV, pero sus raíces son parte de una tradición mística ininterrumpida que la liga a los movimientos apocalípticos, con el Talmud y con la Biblia. A la formación de la Cábala, organizada de manera sistemática alrededor del siglo XIII, contribuyen doctrinas gnósticas, neoplatónicas, neopitagóricas, islámicas y cristianas. ¿Tú estás de acuerdo en esto, verdad? Estamos de acuerdo, sí.
en todo caso la voz que habla, no se le puede decir el contrario, a Francisco Guarán. En su libro, Francisco Guarán recorre sus principales aspectos: la sefirot, el equilibrio de la balanza, los nombres divinos y sus plenitudes, en un intento de captar las relaciones entre Dios y nuestro mundo. Su definición de sefirot es la siguiente: rayos del infinito que, por niveles decrecientes, como hemos comentado antes, empieza desde arriba y bajan hasta abajo, hasta la tierra, hasta donde estamos. Nosotros somos el último punto. Por niveles decrecientes bajan del nacimiento supremo sin separarse nunca. Hay una continuidad. Por esta línea que se ve que reúne cada punto clave son las letras del alfabeto. Son 22 letras que reúnen los 10 sefirot, que son como un mandamiento divino, bueno, en un sentido, ¿no? Una expresión de la divinidad. Rayo infinito, es muy bonito eso, rayo infinito que por niveles decrecientes bajan del nacimiento supremo sin separarse nunca. La sefirot representa el medio con el cual el absoluto o inconcebible Ein Sof, que es aquí arriba, se manifieste a sí mismo. Este es la clave, este es el punto. Se manifiesta a sí mismo. En lo alto del árbol se encuentran las sefirot llamadas superiores. Pero a ver si hay una si alguien sabe judío, ponemos claro, no sé. Es así. Así. Tengo una que más. Esta no es tan completa como las otras, no tiene los brazos de las letras, pero se ve muy bien los puntos claves. Bueno. Entonces, en lo alto del árbol se encuentran las sefirot llamadas superiores, empezando por Keter, en la primera, esta, que significa corona, que contiene todas las otras, y es en ella misma modelada por Ein Sof. No está Ein Sof, pero está por arriba. Se imagina que hay Ein Sof por arriba. Corona es una sefirot difícil de comprender, lógicamente, porque está en el borde entre la comprensión y la manifestación de Dios. La siguiente es Kochma, esta se va aquí, a este lado, que significa sabiduría, y al lado tiene Binah, que es esta, que es la inteligencia. Estamos a lo alto de todo. La primera desvela todo lo que el absoluto quiere que sea manifiesto. La totalidad de la sabiduría humana está ahí, en el número 2. La segunda es la gran matriz cósmica que organiza esta misma sabiduría en una forma que se destruye y se renueva sin parar. La vida en la cual vivimos es un ciclo continuo. A continuación, pasamos a Chesed, o Gebra, que es esta, 4, que significa gracia, o amor también. Y la otra que está al lado, que es esta, es Gebura, o divna, que significa justicia o rigor. Entonces veis cómo las correspondencias, ¿no? Está amor de un lado, pero rigor del otro. En el centro encontramos Tiferet. Esta aquí. Tiferet o Rahmanim, belleza y armonía. Esta es la traducción en nuestro idioma. ¿Vale? Siguen después Victoria, que es esta, y Gloria o Majestad, que es la 8. Abajo en el centro está el número 9,
Yesod, que es el fundamento, que es la conclusión de todo este proceso. Y todas son la manifestación de Binah, la 10ª Sefirot, Malkut, reino, tierra, es la proyección abajo que Binah hace de todo lo que recibe de lo alto. O sea, una línea continua. Efectivamente, las letras, cuando los hemos mostrado aquí en el otro dibujo que está por debajo, me parece. No, bueno, No es esto. no, tampoco. Está atrás, seguramente. Esta línea, son vitales, porque son efectivamente las 22 letras que comunican, hacen de manera que hay una línea continua entre cada uno de estas expresiones de Dios, llamámoslo así. Y esto tiene una fuerza, ¿no? En cualquier punto tiene una fuerza enorme y se puede reconectar además por esta línea al punto de a donde viene. Es una cosa interesantísima. Es un pensamiento bastante lógico, de crear una figura sintética. Esto a mí me acuerda ciertos mantras indianos que tienen un poco el mismo valor, ¿no? por la meditación por lo menos, a donde hay el círculo, el cuadrado, hay las 4 puertas, hay toda una serie de cosas que están tan unidas que uno no puede quitar los ojos, ¿no? de estos emblemas, ¿no? Y te hace trascender, ¿no? y pasar a un mundo distinto, porque esto yo efectivamente lo he puesto sin uno que lo tenéis ahí en los folletos, sin nada, absolutamente sin nada, de manera que uno puede poner dentro lo que uno mejor piensa, ¿no? O sea, crearse su propia imagen al interior de esta figura maravillosa. Entonces, todas estas son la manifestación del Binah, hemos dicho. De particular importancia para la comprensión de todo el sistema cabalístico, hay que estudiar el tema llamado equilibrio de la balanza, partiendo del presupuesto de que lo relativo puede existir solamente al separarse del absoluto, en este caso. El autor explica la caída de los reyes Edom que no estaban casados y no conocían el femenino. Y la rotura de los vasos, la forma que está dentro de estos círculos, de cada una de las séfiras, especialmente la especulación sobre la rotura de los vasos se afirma en varias escuelas. Aquí menciona uno que es lo más importante, que es Luria, el famoso cabalista, Isaac Luria, con el antagonismo de lo absoluto y lo relativo. La separación es insuficiente cuando lo relativo imita la estructura del absoluto, entonces no se mueve, hay como un equilibrio. No disponiendo de vasos tan potentes para contener la energía explosiva de la manifestación que está lleno. Entonces, en estos vasos donde está un concepto, hay tanta fuerza que explotan los vasos, entonces se crea otro punto, es la caída, ¿no? Esa manifestación, una cosa después de otra. El relativo tiene que diversificarse, dividirse, separarse para subsistir. Tiene que conocer la dualidad alternativa y equilibrada de los sexos. Sin el equilibrio de la balanza, representado por el principio de lo masculino y lo femenino, ninguna manifestación puede subsistir. Pero ¿qué pasa? Como son 3, todo se basa en el ternario, entonces al tercer punto se recrea la unidad. Empieza de nuevo, 3 más 3 más 3. Más 1, la tierra hace 10, ¿no? No importa que ahora viene efectivamente. El sistema de la balanza lo explica Warren como estudioso de filosofía y matemática y conocedor de las antiguas construcciones pitagóricas, refiriéndose inmediatamente al ternario y al cuaternario. La relación con los opuestos genera el ternario y el cuaternario será la consecuencia el cuaternario será la consecuencia del ternario y de la unidad que mantiene interiormente. Así la fundación metafísica del 1, 2, 3 y 4 está en la base de
década pitagórica 1, 2, 3 y 4 igual 10, ¿no? Sumados son 10. Y seguramente todo se recuerda, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 1, 2. Uy, qué mal diseñado que voy. No soy como el Rafaelo de verdad. No sé por qué me han puesto este nombre. Que Rafaelo, ¿sabes? Cuando se presentó que su padre tenía 10 años, si tú tienes que pintar porque te gusta pintar, entonces se va a un maestro, a una escuela como esta, y entonces el padre, este vuelo, el maestro dice, mira, bien niño, me hace algo, mira, bien una pizarra, un dibujo. Y entonces Rafael hizo un circo. Ah, perfecto. El padre estaba furioso. Lárgate, dice al padre, Lico, ven por aquí. Pero es medio. Y ahora Rafael, de pura casualidad. Entonces, no, este es un poco, es la construcción pitagórica, ¿no? Son una pirámide que se forma, 4, 3, 2 y 1 y hace 10. Entonces volvemos prácticamente a la sefirot, al árbol de la vida. De la misma, efectivamente, dice, de la misma manera que lo está en los 10 sefirot del árbol de la vida. No hay que olvidar la función determinante del número 6. 6, Tiferet, verdadero corazón del árbol sefirótico. El número 6 es muy importante. Y ahora casi hablamos un poquito de masonería porque parece, ¿no? Bueno, aquí, ¿a dónde estaba? Lo que había antes. No, espera. Esa es una logia, ¿no? Vamos a ver. Esta es una logia masónica. Bueno, aquí son el venerable, primero y segundo vigilante, después el orador y el secretario. De un lado están azul, están los compañeros, está una logia, se basa en esto, en estas cosas, ¿sí? Y aquí tenéis la orientación, y aquí es Lara, esto que es Lara, es el centro, esta es la entidad, ahí es el egregor, donde la logia se reúne. No se pisa en general, no se debería pisar el cuadrado de logia, ¿no? No se debería corta, ¿no? Se medía en muchas cosas, luego cuando entran los novatos empiezan a decir, aquí no hay alquimia, aquí no hay nada, ¿qué va? Después tienes que descubrirlo, ¿no? Despacito. Entonces yo me acuerdo que a un novato así que estaba buscando la alquimia le hicimos pintar con la rodilla al suelo los 64 cuadraditos de blanco y negro de los ajedrez. Estudia sobre esto, hasta que no me diga, tú no pasarás ni un poquito así por arriba, hasta que tú no me expliques el significado, ¿no? De la 64 más 64, fíjate tú, hasta en China, ¿no? La I Ching, todos los exactos son 64 exactos, ¿no? Y el ajedrez son 64, el juego de la dama, pero no puede ser más o menos, ¿verdad? Imposible. Son números mágicos, ¿no? Aquí en el centro está el Ana, con los números. Mira, ahora hay otro tema, pero francamente, ¿cómo lo tenéis casi todo esto? Solo podéis, porque es un poco la misma cosa, ¿no? Vamos siempre un poco alrededor de la explicación de estos centros que, escuchado así, no es suficiente, ¿no? Hay que meditarlo, hay que verlo, hay que pensárselo varias veces, y uno le ve, a cada vez que lo lee, además, un aspecto distinto, ¿no? Una aplicación distinta, ¿no? Entonces, quizás, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos de tiempo?
quería calcular. ¿Bien? Más o menos. Tenemos unos 5 o 10 minutos y luego pasamos a las preguntas. A las que bueno, entonces, en este caso sí que yo quería ver a dónde es que masonería, aparte de una logia que se pueda dibujar, sea por encima de un esquema de ese tipo. Tenía unas notitas aquí, se me encuentro, me pasa con una Giorgi. No vamos a leer todo esto, ¿eh? No hay que asustarse, pero sí que me interesa a este punto ver con ustedes, porque esto tiene que ser un diálogo también, ¿no? Eso es más que todo sobre un tema que no es completamente eliminado como pasa a nosotros, ¿no? Que estudiamos, pero no es suficiente a veces. Entonces hay un comentario que quería hacer sobre aplicaciones de la Cábala. Hay, yo no sé si estáis enterados de un masón extrañísimo, ¿no? Que ha intervenido en la vida masónica del siglo XVIII, que es Martínez de Pascual. ¿Suena? Pero Martínez de Pascual ha usado muchísimo, o sea, los temas en todo caso, quizás por quien no le conoce, casi 4 notas, si se puede leer. Se habla aquí de la inesperada aparición de los medios ocultistas de la época, que se habla de 1750 por ahí, de un extraño personaje que iba a convulsionar, tal vez para siempre, la historia del ocultismo y de la iniciación occidental. Martínez de Pascual, genio inspirador de la orden de caballeros masones Lucoen del universo. Los orígenes de este gran iniciado son un enigma, son como suele serlo por todas las guías mensajeros celestiales. Algunos lo describen de raza oriental, tal vez de origen sirio, o como un judío polaco, tampoco, pero seguramente era de nacimiento español. Y su nombre completo fue Jacobo de Librón de la Torre de las Casas Martínez de Pascual. Historiadores del oculto lo relacionan con la familia de Bartolomé de las Casas, que seguramente os recordáis. Es un monje español nacido en Sevilla en 1474 y fallecido en Madrid en 1566, que fue un gran defensor de las indígenas durante la colonización de América y fue el único que luchó, porque el resto no tanto, se opuso a la esclavitud y fue un adalid de los derechos humanos en aquellos tiempos de gran injusticia, inquisición, genocidio cometido por los gobiernos europeos y aparato de la Iglesia, y lo admiten, ¿no? Entonces aquí no vamos a decir nada extraño. En realidad, a pesar de la multitud de obras escritas consagradas a la vida y la obra de Martínez de Pascual, su verdadera misión, su irrupción y su influencia en la sociedad iniciática, su abnegada labor en la difusión de su rito de los sacerdotes electos, la presidencia de la profundidad de la sabiduría según el lugar de nacimiento, su verdadero nombre y su final siguen siempre siendo un misterio. Pero bueno, a ver qué hizo. En poco tiempo viene con una patente desde Escocia, me parece, y entra en la logia en 1758, exactamente, bueno, pero reclutando discípulos en la logia masónica en Marsella, Montpellier, Avignon, Toulouse, Foix. Una cosa extraordinaria. Bueno, vamos a ver qué puede interesar a nosotros. Porque esto sí hizo un trabajo increíble, pero desapareció. A cierto momento se fue a América a recoger unos bienes, no sé, cosa extraña.
y se murió allá en la República Dominicana. Es más extraño. Pero bueno, en su trabajo, en su ritual, todo el sistema angélico, porque es lo que hacen en una masonería ritualista, una masonería operativa. Entonces son todos rituales muy complejos, muy respetando las lunas y todas estas cosas, y al mismo tiempo son invocaciones, magia pura, utiliza la masonería como magia. Y lógicamente todo su sistema se basa sobre el número 10, sobre el sistema de la Cábala, casi completamente, se puede decir que era cabalista, pero de primera categoría. Entonces, ahora atención, porque ahí dice, entonces, ¿qué ha dejado este hombre? Porque viene, va apenas 30 años y desaparece, pero lo que ha dejado es muy importante, porque él tuvo 3 personas que prácticamente vivían con él. Uno era un abate, l'Abbate Fournier, que era un famoso pensador y un filósofo muy conocido. Y los otros 2, que era uno Jean-Baptiste Vuillermoz y el otro Claude de Saint-Martin. Se habla aquí de gente importante, porque pensáis que Jean-Baptiste Vuillermoz es un hombre que vive hasta los 90 años, escribiendo rituales y todo, bueno, dedicado a la masonería y crea el régimen escocés rectificado, y sobre todo la orden interior de los caballeros bienhechosos de la Ciudad Santa. Como el otro también, que era el secretario mismo de Martínez de Pascuali, Claude de Saint-Martin, que prácticamente inventa el martinismo, así, una vía cardíaca, una forma de comunicación y de iniciación de muy alto nivel, de persona a persona, que ha creado un martinismo, bien o malo, porque se ha un poco deteriorado, pero hay siempre corriente de martinismo muy importantes, yo creo. Y esto para decir que ellos, el uno y el otro, especialmente, fíjate tú, Jean-Baptiste Vuillermoz, una vida masónica de 60 años, me parece, o algo así, una cosa increíble. Anche se muere y decrece, ¿no? El Coens se va un poco giù por abajo, se termina hasta que en el 800 el Papus y todo esto no lo remontan un poquitín por arriba. Y entonces, para volver a Jean-Baptiste Vuillermoz, traslada del enseñamiento de Martínez de Pascuali al interior del régimen escocés rectificado, rectificado, y más que todo en esta, ¿no? Los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa. Y todo se basaba sobre un sistema hace una forma casi crística, ¿no? Diría, de masonería. Bueno, no es que la ponga en gloria, ¿no? Pero que es una forma de la mía, desde luego, pero es algo, ¿no? Que es de una cierta importancia, y esto sí, hablan de Cábala todo el tiempo, ¿no? Hasta que esto sí se duerme un poco, esta es la cuestión de Silvicoven, pero en el 800 sí hay este grupo de gente iniciada, que es este Papus, ¿qué más? Ambelén el mismo, ¿no? Que hemos leído así un ratito, que francamente renuevan un poco, ¿no? Este espíritu iniciático de la masonería. Yo os digo francamente, yo soy de rito escocés antiguo aceptado, siempre he trabajado ahí, y está a medio camino, ¿no? No es ni de un lado ni de otro, pero francamente me interesa trabajar en logia y tener algo que responde, aparte una buena amistad, una comunicación
comunicación de persona a personas, algo que responda, es fuerte, intento decir que se crea esto que nosotros llamamos egregor, una entidad por arriba de la masonería, que le hemos hablado muchas veces, debería ser común, no debería, todos, ¿me entiendes? Pues, la obediencia a esta, la obediencia a la otra. Pero es que hemos vivido en un periodo malísimo, ¿no? Ese periodo de Piscis ahora se pasa en Acuario, cada 2000 años cambia este. En Piscis era normal que cada uno lo suyo de religiones, yo la mía y tú la tuya, ¿me entiendes? Pues se peleaba a la muerte, ¿no? O sea, este ha pasado, ¿no? Entramos en Acuario, es un mundo distinto, un mundo de comunicación grupal. Hasta yo tengo una teoría que la masonería ha sido precursora de estos movimientos, porque la masonería es una forma grupal, si lo pensáis bien. Si se respetaban las reglas, un venerable no resta venerable más que un año. Debería pasar, la selección debería ser pura coincidencia, porque a un cierto momento son necesarias, porque se muere uno, porque a un cierto momento no, se pega a la mujer, se va a la cárcel, bueno, lógico. Hay selecciones porque sea uno, pero al final de un año masónico el venerable debería pasar y viene inmediatamente el primer vigilante, que pasa a ser venerable, el segundo vigilante, así todos tienen que hacer una experiencia masónica de cero hasta el máximo. Y esta es la fuerza que yo creo de la masonería. Si se puede seguir estos pensamientos, nosotros estamos haciendo un trabajo grupal como se pasa en otra área, cuidado, porque no es solo el masonería. Toma, por ejemplo, el viaje espacial, son siempre varias naciones que están. Ahora la cuestión de física cuántica es que son varias, muchísimas personajes que están ahí en Suiza, más que todo, ¿no? Trabajando, pero son de todas nacionalidades. Entonces el trabajo grupal es lo que sustituye esta persona que a un cierto momento se convierte en egoísta, ¿no? Que al verse arriba de todos, ¿no? Mandando como y lo que si no le gustaba que estaba al lado, bueno, cuando era uno bueno fuera en todos los campos, ¿no? Entonces yo creo que la masonería tiene mucho que decir, porque ha sido una de las primeras, hace 300 años ya empezamos diciendo, ¿no? Aquí hay que hacer un mundo nuevo a donde todos cooperamos un poquitín. Ahora la cosa es más dramática que hace 300 años y es una necesidad, yo creo, de hoy a mañana, porque 7.000 millones de personas en esta tierra. Cuando antiguamente, hace 50 años, estaban en China, en India, bueno, pero es que ahora con los medios de comunicación están todos aquí, los tenemos todos aquí, por la puerta que entran los chinos, ¿no? O sea, es que tenemos que encontrar la vía de comunicar, yo creo, Adrián, de alguna manera con quien no manda, porque desgraciadamente quien no manda no es capaz, no han sido capaces de la economía, fíjate tú, si son capaces en cuestión, no hay escuelas, no hay formaciones en este sentido, y hay fuerzas al contrario que se están moviendo y que habría que captar, bueno, pero no digo más. Hablando de esa gente que manda y de lo que tenemos que pensar nosotros de todo esto, se me puede hacer que esto me recuerda mucho a la alquimia. Lo que hay arriba es igual a lo que hay abajo, y lo que hay abajo igual a lo que hay arriba. Ahora, la pregunta que supongo que muchos de los presentes se plantean, quizás debería dejar hablar primero a los hermanos y hermanas que están aquí, pero la pregunta que creo que nos planteamos todos es ¿y la relación de la cábala con la masonería? Tengo amigos franceses, judíos, cabalistas, masones, que aseguran que no hay absolutamente ninguna relación entre la cábala y la masonería, que hay muchos paralelismos, eso sí, pero que no se puede hablar de relaciones
la misma manera que, hablando del rito escocés, nos vamos a encontrar en ciertos grados con muchísimos hebraísmos. Unos hebraísmos que, según algunos, sustituyen toda la terminología cristiana que ha sido eliminada de los rituales a partir de 1820. Entonces, mi pregunta, supongo que la pregunta de más hermanos y hermanas aquí, a tu juicio, relación entre la Cábala y la masonería. Es esta, habría que un poco restaurar este mundo que Martínez de Pascualía había creado, yo creo que en el 800, cuidado, en el 800 fue innovador en este sentido, ¿no? Es que desgraciadamente a Francia especialmente con la Revolución Francesa, bien que la masonería ha hecho un papel muy importante y positivo, pero del otro lado, bueno, han empezado a cortar el cuello a toda presencia divina que no es. Yo creo que necesitamos una divinidad que nos conduzca, no sé, porque al final tampoco esto me parece, ¿no? No estás esperando que venga del cielo, pero hombre, que se pase a un mundo ético de distinta manera del cual vivimos aquí, bueno, es necesario, absolutamente necesario. Entonces estamos en masonería, ¿por qué no utilizar la masonería? Yo creo que sí, pero dándole un aspecto un poco más iniciático, ¿no? Un poco más. Todo es simbolismo. Y todo es simbolismo, diría yo, ¿no? Bueno, pues nada, no me queda más que agradecerte y bueno, espérate para la próxima conferencia, seguramente sea muy interesante. Muy bien. Gracias a todos por estar Bueno, gracias aquí. a todos.